esa es la clave primaria, pero no es autoincrementable, o sea, no es como key, que cuando yo defino key en Entity Framework de una vez es la clave primaria, numérica, autoincrementable, no, esta es primary key nomás, no le hemos dicho. Ahora, ¿por qué no le pongo el autoincrement a user ni attend user types? Porque yo no voy a crear registros aquí, me los voy a traer todos del API, mientras que con la tabla parameter nosotros sí vamos a ingresar registros de parámetros, por eso le ponemos el autoincrement, para yo desligarme de saber cuál parámetro ID le tengo que poner. Al poner el autoincrement, él automáticamente nos va a manejar ese consecutivo de parámetros. ¿Qué parámetro vamos a tener? Solo uno, URL base, que es la dirección base, y vamos ahí. Bueno, señores, entonces, lo primero que vamos a hacer en base de datos es, vamos a desquemar el código. ¿Cómo así que a desquemar la dirección? Recuerden que aquí en la Login View Model, cuando nosotros nos logueamos, hacemos algo que es muy feo en términos de programación, y es quemar esta constante. Constantes no deben haber, es más, todos estos mensajes yo los podría tirar a un archivo de configuración para luego leerlos dinámicamente y hacer mi aplicación multilingüe y hacer que los mensajes no dependan de la comunicación. Entonces, pues no vayamos tan lejos, vamos al menos a quitar esta constante de aquí para aprender eso. Entonces vamos a almacenar esto en la base de datos parameter. ¿Y por qué lo almacenamos en la base de datos parameter? Porque resulta, mis señores, que nosotros no podemos acceder al diccionario de recursos desde las view models. Podemos acceder al diccionario de recursos desde las pages y podemos acceder al diccionario de recursos desde el app, pero no desde las view models. Entonces, como yo necesito acceder a estos valores desde las view models, por eso, cuando entramos a la aplicación, cargamos ese valor en la base de datos y luego ya de la base de datos es que lo vamos a utilizar en las vistas que necesitemos. Bueno, entonces lo primero que hacemos, vamos a guardar este valorcito, vamos a guardar este valor en el diccionario de recursos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, como todo en Xamarin. Lo que vamos a hacer, entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a irnos aquí al donde tengo mi app, y en el app vamos a colocar esta nueva instrucción que es el parameters. Y en parameters, ¿qué vamos a hacer? Aquí en mi app, en el diccionario de recursos, en el app XAML, vamos a decirle parameters y vamos a colocar este parametrito. Yo les dije que en el diccionario de recursos vamos a meter de todo. Entonces le estamos diciendo, vamos a meter un parámetro de tipo string. La clave va a ser URL base. ¿Y cuál valor va a tener ese parámetro? HTTP Socket API azurewebsites.net, que es la dirección de mi API donde yo publiqué mi servicio, pues donde publiqué el API, que es donde vamos a consultar todo lo que necesitamos de la app. Ahí vamos, ¿sí o qué? Ponemos el parámetro ahí. ¿Cómo lo jalamos? Fácil. Entonces, nosotros hasta el momento hemos creado los modelos, pero no hemos creado la base de datos ni nada. Entonces, dentro de la carpeta, dentro del proyecto Portable, vamos a crear una nueva clase, que vamos a llamar la clase Data. Y en la clase Data vamos a crear una clase bien importante para nosotros, que vamos a crear la clase la Data Access. Entonces, la clase Data Access vamos a definirla como una clase pública, y esta clase es la que nos crea la base de datos, y por aquí se las tengo. Esa sí la vamos a copiar todita y la vamos a explicar. De la clase Data Access, ¿qué es lo que tiene? Aquí en Data tengo aquí en Data tengo la Data Access, y en la Data Access, pues yo sí no le puse donde era, aquí, Data Access, ahí está. Entonces aquí en la clase Data Access voy a copiarme este codiguito y vamos a pegarle una ligera repasadita para que entendamos qué es lo que tratamos de hacer aquí con este Data Access. Entonces voy a copiarme aquí la Data Access y listo. Esta es la que nos va a manejar las operaciones de inserción, borrado, registros, todo en la base de datos. Entonces empezamos acá. Entonces, ¿qué le decimos en la clase Data Access? Nosotros en la clase Data Access estamos diciéndole a papito, usted va a implementar la interfaz Disposable. Eso es para poder cerrar la conexión a la base de datos y no nos queden conexiones abiertas en el SQLite. Le estamos diciendo, vas a abrir una conexión. La conexión se va a llamar SQLite Connection y se llama Connection el objeto. Ahora, cuando vas a entrar, ¿qué le vamos a decir aquí? Por el Dependency Service, aquí hay que importar el Xamarin Forms, vas a implementar la interfaz iConfig.
Entonces mira, esto es muy interesante. Aquí es donde él dice, si él se compila en el sistema operativo Android, ¿el cuál implementación de interfaz va a ser? Va a ser la implementación de la interfaz que definimos en el Dependency Service para Android. Pero si estamos ejecutándolo en el sistema operativo iOS, él va a hacer la implementación de la interfaz del sistema operativo iOS. Así de sencillo. Luego le decimos, la conexión es una nueva conexión. ¿De qué base de datos? De lo que devuelva el config platform. O sea, utilizamos la librería correcta. ¿En qué directorio? En el config directory D, o sea que ya vamos a utilizar el directorio completo. Ahora, ¿cómo vas a llamar la base de datos? La voy a llamar soccer.db3. ¿Por qué db3? No, porque es como un estándar. Yo le podría decir .chunchurria, igual va a funcionar. ¿Para qué nos sirve ese db3? Es porque si ustedes miran, si ustedes corren el proyecto y ejecutan con un File Explorer en el Android, buscan la carpeta Soccer dentro del Android, dentro del Soccer va en una carpeta Data, y en la carpeta Data, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un archivo Soccer DB3, esa es la base de datos. Incluso yo me lo podría jalar del teléfono y analizar y ver las tablas y ver las relaciones con un visor de SQLite, que hay muchos en el mercado, incluso gratuitos. Ahora, luego le vamos a decir, luego que ya tenemos base de datos, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle create table. Cuando le digamos create table, vamos a crear la tabla del modelo parameter, del modelo team, del modelo user y del modelo user type. Este es el equivalente al dbset que hacemos en Entity Framework, ahí está. Y la clase de Data Access es el equivalente al Data Context que estamos trabajando en, eso es el equivalente. Ahora, nosotros aquí, y vea cómo es de chévere esto, vea cómo es de difícil insertar un registro en SQLite. Connection insert, el modelo, ya, tarán, magia, me inserta. Vea, pero actualizarlo sí es más difícil, vea cómo se actualiza. Connection update, el modelo. Bueno, pero borrarlo sí es más difícil. Connection delete, el modelo, y tarán, ahí funciona. Más fácil para dónde, ¿cierto? Ahora, cuando le decimos aquí, vamos a buscar un registro, entonces aquí tenemos el first, le hemos puesto un parámetro que se llama with children, que es with children, es, cuando yo le digo, tráigame el primero, y si le digo with children, él me trae todas las relaciones. Entonces, si yo le digo user con children, me trae el usuario con el equipo, con el user type. Si yo le digo user sin children, me trae nomás el equipo, me trae nomás los parámetros peladitos. Ahora, ¿a usted cómo le gusta más peluca? ¿Con children o sin children cuando sale por ahí con una pelada? Lo mismo. Usted invita a la pelada y le dice with children o without children. Depende de lo que vaya a hacer, ¿cierto? Lo mismo que la chanela. Eso es lo mismo, ahí está. Yo que si usted va a ganar puntos, with children. Y si ya va a redimir los puntos, without children. Bueno, ahora tenemos el método getList. El método getList es para obtener ya la lista completa de todos los, o sea, obtener todos los usuarios o todo lo que le digamos. También lo mismo, con children o sin children. Tenemos el método find, que es para encontrar algún registro en específico. Tenemos el método, bueno, y ya acabamos, el dispose es el que nos cierra la conexión. Esta clase es la que nos va a permitir manipular datos de manera local en el SQLite. Pero ahora vamos a empaquetar aún más las cosas. Para poder hacer esto más fácil de utilizar, vamos a crearnos otro servicio. Así como nosotros tenemos un AP Service, que es el que nos provee servicios de comunicación, vamos a crearnos un Data Service. El Data Service nos va a proveer, ¿qué? Servicios de datos en la base de datos local. Entonces, vamos a crear aquí en la carpeta Service, vamos a crear un nuevo servicio, una nueva clase, y la nueva clase le vamos a llamar vamos a crear una clase que le vamos a llamar la Data Service. Y en la Data Service es muy sencilla, por acá tengo el codiguito, vamos a copiarlo y vamos a pegarle una explicadita al Data Service, que es ¿para qué? Para encapsular un poquito la funcionalidad del Data Access, para que nos quede más fácil de manipularla, fácil. Entonces aquí la clase Data Service, vea lo que va a tener, una brevedad, simplemente le dice, vea, utilice la conexión. Entonces si yo quiero, ¿qué métodos tiene? Tiene un método llamado Delete and Insert. ¿Para qué servirá Delete All and Insert? Para que me lo borre todo y me meta lo nuevo, ahí está. Y hay veces quiero como soquear esas bases de datos. Por ejemplo, a nosotros no nos interesa tener almacenado una historial de usuarios, solamente el último, el usuario logueado. Entonces por ello le digo, borre todo, insértame este usuario. Y se logueó Peluca, yo borre todo y inserte a Peluca.
y se metió Junior, entonces borre a Peluca y meta Junior, es lo que para eso sirve ese método, para mantener solamente un usuario en la base de datos. Ahora, por aquí le decimos el método insert or update, una belleza. Yo le digo insert or update, tira un equipo, si el equipo no existe lo crea, si existe lo actualiza a lo que yo le mandé. Ahora, por aquí tenemos otro método que se llama el método insert. Entonces, ¿qué hace el método insert? Entonces, el método insert para insertar un modelito en la base de datos. ¿Cómo hacemos el find? Para encontrar un modelito en la base de datos. El método first, para que me traiga el primero. Ya me interesa todo. Como nosotros solamente vamos a tener un usuario, pero yo no sé qué código usuario, por eso utilizamos el first. Tráigame el primero, el que esté ahí en la tabla. Lo propio hacemos con el método get. ¿Qué hace el get? Me los trae todos. Tráeme todos los equipos, tráeme todos los torneos, tráeme todas las ligas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay cosas que nosotros vamos a almacenar en base de datos para darle más facilidad a la aplicación, me explico. Cuando yo me traigo los torneos, los almaceno en la base de datos, ¿para qué? Para que cuando los vuelva a buscar ya no me toque ir al API, sino que los busco local en mi base de datos. Entonces es manejo, pues para darle un manejito a la base de datos y vamos a obtener también performance. Ahora, lo propio del método update, para actualizar uno, para delete, para borrar uno. Y tenemos el método save. El método save es diferente del update porque el update es para actualizar uno. En cambio el save es si yo quiero meter toda una lista completa. O sea, el API me devuelve la lista de los torneos o la lista de predicciones. Y yo le digo save las predicciones, entonces me las guarda todas en una tabla local. Ahí tenemos, estamos encapsulando esta base de datos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a solucionar el problema que en la main view model tenemos esto quemado. Entonces vamos a crear la tabla de parámetros. Entonces muy fácil. Aquí en el app, cuando arranque el proyecto, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a organizar primero un poquito este app que no le hemos puesto regiones. Entonces lo primero, vamos a colocar estos, vamos a llamar a esto la región de propiedades. Entonces le vamos a poner aquí properties. Y aquí creamos esta propiedad. Aquí en el constructor vamos a crear otra, control KS, aquí le decimos region, y aquí le ponemos constructor, y por acá le vamos a poner, y aquí en los métodos, vamos a colocarle los siguientes métodos a este man, y los métodos de esto lo vamos a llamar la región de methods, y ahí vamos. Ahí está, tarancito. Ahora, para poder utilizar aquí el servicio de datos, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a modificar esto. Para modificar esto, ¿cómo lo debemos de modificar? Primero, vamos a irnos aquí a nuestro app y en nuestro app vamos a instanciar el data service porque necesito ¿qué? Necesito mi servicio de datos. Entonces, cada que necesitemos almacenar datos o leer datos de la base de datos, vamos a declarar e instanciar este data service. Primero declaremos el servicio de datos. Entonces vamos a crear un objeto que es de la clase data service, que lo va a llamar data service. Y en el constructor, obviamente, en el constructor necesariamente lo vamos a instanciar. Entonces le decimos que el data service es igual a new data service. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer acá después de que carguemos eso? Vamos a llamar un método llamado load parameters. Obviamente cuando le decimos load parameters, este man de dónde se los tiene que cargar, vamos a crearnos este metodito load parameters que lo va a copiar por aquí y ya lo vamos a explicar, gracias men, y para que observéis lo fácil que es eso. Muchas gracias, parcero. Entonces, aquí en el load parameters, vea cómo va a la vuelta. En el load parameters, ¿qué le decimos? Vea, ¿usted qué va a hacer? Va a venir al application.current.resources. ¿Y qué le vamos a decir? Vas a jalarte la URL base. ¿Qué es URL base? Lo que hemos colocado aquí en nuestro diccionario de recursos. Esto es la clave. Entonces, ¿cuánto queda valiendo la variable? Queda valiendo el valor que tenemos aquí, que viene siendo Soccer API. Ahora, ¿por qué necesitamos la tabla parameter? Porque esta instrucción yo no la puedo ejecutar desde la ViewModel. Si la ejecuto desde la ViewModel no me reconoce esa dirección. Por ese entonces, nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Por eso nosotros le estamos diciendo tírelo a la tabla de parámetros. Entonces, ¿qué le decimos? Parameter, data service, first, de parámetros sin hijos, without children le colocamos false. Entonces, la primera vez que yo ejecuto la aplicación, ¿cuánto vale parameter?
nulo, no hay parámetros. Si es la primera vez, no hay parámetros. Entonces le decimos, si el parámetro es igual a nulo, entonces le decimos que el parámetro es igual a URL base. Cargamos en la tabla parámetro, en el campo URL base, el contenido de la variable URL base. Y le decimos data service y lo insertamos a la base de datos. Ahora, si ya existe, entonces le decimos que el parámetro es igual, actualice parámetro con el URL base y le decimos data service y actualice el parámetro. De esa manera, ¿qué logramos? Cuando entra la aplicación, leemos el diccionario de recursos, el parámetro y lo tiramos a la tabla parámetros y no más. Cuando vayamos a consumir en la Login View Model, ahora sí ya es a otro cuento. Aquí necesito leer la base de datos para poder saber a dónde debemos de consumir nuestros servicios. Entonces, vamos a instanciar también en esta Main View Model, vamos a instanciar también el Data Service. Entonces, casi que el Data Service lo voy a instanciar en muchas vistas. Entonces, vamos a crearnos aquí vamos a crearnos una instancia del Data Service. Vamos a llamar a esto Data Service para no complicarnos la vida. Y aquí en el Data Service vamos a decirle lo siguiente. Obviamente, si lo declaramos, lo instanciamos en el constructor. Entonces, aquí le digo que el Data Service es igual a New Data Service. Y ya cuando vayamos a leer, no le tiramos esto, sino que busquemos el parámetro. ¿Y cómo buscamos el parámetro? Yo le puedo decir que var parameters, los parámetros son igual a ¿qué? Los parámetros los vas a obtener del Data Service, y en el Data Service me vas a traer el first. ¿El first de qué? De la tabla parameter. ¿Con hijos o sin hijos? Sin hijos, porque la tabla no tiene relaciones, y ahí está. Eso sí, cuando llegue aquí, ¿sí? Sin hijos, porque no tiene relaciones. Eso es clarito, hermano. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Ahora, yo no tengo que validar si lo encontró o no lo encontró, porque cuando él pasa por aquí es porque primero pasó por el app. O sea, siempre tiene que haber ahí un parámetro. Si no está mal configurada la aplicación y se va a reventar. Entonces, ya no le decimos que me lea de acá, de get token, sino que le decimos que me lea de dónde. Le digo, ¿sabe qué? Esta dirección usted la va a reemplazar por parameters.urlbase. De esa manera que ya no está la constante quemada. Ahora, yo esto mismo, primero tenemos el token y después de obtener el token ya sí obtenemos la información del usuario. Entonces también vamos a reemplazar acá. Desde ahora en adelante, cada que necesitemos leer el API, vamos a buscar la dirección base, no la vamos a escribir tecleadita, sino que la vamos a escribir ahora. Si me cambió la dirección de publicación, la cambio en el diccionario de recursos y la aplicación ya tiene que seguir funcionando. Vamos a probar si este cambio me dañó el aplicativo. Vamos a ver si lo dañó. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver, corramos aquí y vamos a ver si funciona o no funciona esta vuelta. Entonces, cuando corramos esto, vean lo que va a pasar. Esperémoslo un tantito. Ay, todavía tenía el otro. Entonces, ahí va. Pues hasta el momento no le hemos hecho ningún cambio pues en plata blanca, solamente vamos a probar que esto funcione. Entonces, si nosotros nos logueamos aquí, por ejemplo, como Mercury @gmail.com y la clave del viejo Mercury es 123456, le decimos login, vamos a checar a ver qué pasa con mi viejo Mercury. Entonces ahí dice Freddie Mercury, hincha del Medellín, ese man sí tenía buen gusto. Entonces aquí le decimos que tiene 0 puntos. Ahí va. O sea que se logueó, lo conectó y vea que ya no está la dirección quemada. Pero todavía la aplicación no está haciendo lo que yo quiero. ¿Por qué no está haciendo lo que yo quiero? Porque no está funcionando el Remember Me. Ahora, para funcionar el Remember Me, ¿qué tenemos que hacer? Vea que cuando yo me logueo, yo tengo aquí ya los datos del usuario. ¿Y ese usuario dónde lo tiramos? Y ese usuario se lo tiramos a la View Model. Antes de tirar el usuario a la View Model, lo vamos a grabar en base de datos. Pero este modelo user le faltan unos atributos, porque es el usuario. No tenemos el token, ni el tipo de token, ni la autorización, ni cuándo expira. Entonces vamos a agregarle a este modelo user, vamos a agregarle unos atributos necesarios para poder hacer eso. Entonces, venimos por aquí a la definición, que yo estoy ya por aquí, lo tengo ya preparadito. Entonces en la tabla user, ¿qué atributo le vamos a agregar?
vamos a agregarle estos atributitos que hay acá. Vamos a mirar por qué le agregamos todos esos atributos. Esos atributos se los vamos a agregar aquí a nuestro usuarito. Entonces a nuestro usuario, ahí está. ¿Qué atributo le vamos a agregar? El access token. Vas a ver, pues obviamente necesito el access token porque lo voy a utilizar de ahora en adelante. El token type, el tipo de token. Vamos a agregarle también el